¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha o no se me escucha? Voy a esperar un momento más que se están conectando. ¿Se me escucha? Si hay alguien por ahí, por favor, póngame un like. Vamos a esperar un momento más que se vayan conectando. Buenas noches. Buenas noches. A ver, me dicen si se me escucha. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches. Tenemos una noche especial. Vamos a tener un momento agradable con un gran músico peruano. La verdad que tiene muchas ideas interesantes. Vamos a esperar un poquito más porque la hora pactada es a las 6. Yo estoy entrando un poquito antes para que la gente vaya entrando y se vaya familiarizando un poco con este live. Esta noche va a ser especial. Verdad que para mí es un privilegio poderlo tener. He escuchado su música y hace unos días tuve otra entrevista con otro músico. Así que esta noche vamos a estar con Zap Perú, con Julio Zavala. Sí, él viene de una familia, bueno, su papá es músico, su papá es cantante y es coach vocal, así que él sabe mucho de música y vamos a hablar bastante de música. Así que vamos a esperar un momentito más, que sea la hora pactada, para podernos conectar con con Julio Zavala. Así que vayan pasando la voz a sus familias, a sus amigos, vayan pasando la voz para que puedan ya entrar, avisen que ya vamos a empezar. Bueno, ya siendo a la hora, vamos a empezar y vamos a ver la respuesta de Julio. Hola, ¿qué tal? Julio, ¿me ¿Qué tal? escucha? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. muy bien. Estoy teniendo, creo que algunos problemas de conexión, pero creo que ojalá que comience a fluir. Sí, sí, lo que pasa es que a partir de las 6, 7, 8, sí, siempre las redes están un poco cargadas. Sí, sí, Mm, sí, eso está donde sé que vamos a esperar que fluya y que ya poco a poco se vaya acomodando el sistema de la red. Así que Julio, ya, ¿qué tal? genial. De verdad que un gusto de verdad tenerte en este espacio y poder hablar contigo. Como te había comentado anteriormente, había estado escuchando tu música y me parece genial, ¿no? Me Gracias. gustaría conocer un poco más porque te comento, ¿no? Hace unos días tuve una entrevista y también en esa entrevista salió tu nombre, porque estamos hablando de nuevos artistas, de música, y salió tu nombre y algo lo que me dijo el invitado, que era Eder Campos en ese entonces, que te estaba entrevistando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me dijo que eras un loco con el tema de la música, ¿no? Las cosas que hacías. Así que, Julio, cuéntame cómo, cómo empezaste con el tema musical. Sé que tu papá creo que es músico, cantante, ¿no? Sí, claro. Él tiene una carrera destacada. Bueno, ha sido coach, bueno, se mantiene siendo coach de Eva Jones, Susana Vaca, todas esas grandes cantantes. De hecho, él ha Ya, tenido contacto en ese mundo de la música. Pero básicamente mi entrada dentro de la música fue a edad muy temprana, pero recién, digamos que a nivel profesional, como a los ujú, 21 años, 22 años, ¿no? Entré a una orquesta 2 años antes que se llamaba Jazz House y desde ahí ya, conocí a un montón de músicos muy buenos realmente que
me comenzaron a pasar la voz para participar en proyectos y ahí fue cuando ya comencé a profesionalizarme un poco más, ¿no? Porque ya el nivel de exigencia de la música que se hacía y de las cosas que se tocaban era mayor. Mm. Entonces, ahí ya uno poco a poco se va fogueando, ¿no? Y también los músicos que al final terminaron eh, dándome la mano para participar en los proyectos en los que yo les propuse también, eternamente agradecido, ¿no? Porque eran gente, en general, yo cuando he entrado 21, 22 años, igual no es tan joven, Tan pues chico. como, no sé, 9 10 años, pero, pero sí es relativamente joven en la escena musical en la que muchos de los que colaboraron conmigo en su momento, bueno, eran bastante mayores y ya tenían Ah, una trayectoria y todo eso, y igual me ayudaron, ¿no? A avanzar, me enseñaron un montón de cosas, a veces simplemente en el escenario, con gente que ya tiene mucho recorrido en la música y una aproximación en la ya. música muy particular, hace que uno aprenda exponencialmente, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Claro, me dices que empezaste a los 21, y antes no, como que todavía estabas decidido a seguir No, esta como rama te musical. digo, profesionalmente, o sea, ya llamándome regularmente para tocar en cosas a esa edad, ¿no? Allá, Pero a los antes 21. obviamente sí había tocado, o sea, en el colegio, o sea, en toda mi etapa formativa del cole he tocado, ¿no? Pero no Ujú. a un nivel profesional. Después, ya en ese tiempo ya como que comencé a forjar una carrera que dura hasta hoy, ¿no? A eso me refiero. Claro, claro, perfecto. Dime, ¿pero tú estuviste en el grupo de Pelo Madueño o primero fue con Jean-Pierre Mañé? Lo de pelo fue porque en realidad nosotros una vez con la orquesta justo que te menciono, Jazz House, tocamos en un homenaje a su papá, Jorge Madueño, que es una de las grandes luminarias Ah, de la música en el Perú. Entonces, ya. él tenía una música como orquestal, como para una orquesta de jazz, y justo lo hicimos. Él dirigió el ensamble y todo, y obviamente el día de la presentación, que fue en el himno de Miraflores, fue toda su Mm, familia, incluido Pelo. Entonces mm. Pelo me acuerdo que fue y me dijo, oye, muy bacán cómo has tocado, de ahí te voy a pasar la voz para tocar, pues, ¿no? Y pasó como 6 meses, yo ya me había olvidado del tema, y me llamó, me dice, bueno, ya sí, ahora sí estoy reestructurando la banda, y bueno, para que seas parte de la banda, le dijo, ya, claro, había visto un material de lo que yo había tocado antes con mi grupo del cole, pues, ¿no? Claro, claro. Porque, o sea, lo que él necesitaba era algo para su proyecto que es de rock pop y esas cosas. Entonces, fue bacán porque la primera presentación que teníamos era en el Jardín de la Cerveza en Arequipa para abrirle a los fabulosos Cadillacs. Entonces Wow, yo antes no había tocado pues para tanta gente, ¿no? claro. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita en la que me puse la meta de tocar en mi espacio donde me pusieran y, y hacerlo bien, ¿no? Porque ese primer acercamiento con un gran público, que eran como 30.000 personas, era como para hacerlo bien nada más. Y después Y ya era otro día, ¿cómo? era la primera vez con tanto público. Claro, con tanto público, entonces había que hacerlo bien, más que todo para que el espectáculo en sí se vea bien, ¿no? Y como Mm, yo no tenía esa experiencia, porque al final ya uno se va curtiendo cuando van ocurriendo fechas como esas, ¿no? claro. Con Pelo hemos estado como Ahorita ocho, se ha ocho colgado un años y poco, medio ahorita se en la sigue con misma un poco de... formación. Ah, sí, 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 no, ahora sí no, estamos, ¿no? sí, sí, ya estamos, ya estamos. Claro, entonces con la misma formación estuvimos como 8 años y medio y hemos tenido la oportunidad de tocar en un montón de conciertos grandes, ¿no? Y luego, obviamente, te forma y te abre un poco más el espacio de poder transferir la energía, porque básicamente cuando son 30.000 contra 4, 30.000 contra 5, si uno no transfiere esa energía y la devuelve, se queda hasta entumecido, ¿no? Se vuelve una cuestión ya medio, medio física, si es que no lo transfieres hacia afuera, ¿no? Claro, claro, imagino. Y con Perú Jazz,
¿Cómo fue Ah, con Perú tu ya fue paso? recontra después, porque digamos que uno de los músicos que me acogió eh, y le debo bastante de mi etapa formativa en la música que hago ahora, ¿no? Ya, En toda la parte que tiene que ver con la introducción al jazz y a ese tipo de música, es Andrés Prado, que es un guitarrista extraordinario, ¿no? Entonces Andrés me pasó la voz desde que yo tenía 22, 23 años para participar en sus proyectos, que eran como acid jazz y todas esas cosas. Y entonces un día existe pues un festival que se llama Selvámonos, que ahora creo que ya tiene claro. como 11 años, pero yo participé en las primeras ediciones, creo que la primera edición. Entonces fuimos a tocar ahí con Andrés y su quinteto, y Jean-Pierre tocaba con Serenata de los Andes en el escenario principal, que era un escenario grande que estábamos allá. Entonces nos vio y ahí fue la primera toma de contacto como músico con Jean-Pierre, ¿no? Después pasó un proyecto que se llamaba Super Jazz, el, en el que todos éramos superhéroes. Yo era Batman, él era el Chapulín Colorado, o sea, esas cosas raras que le gusta hacer a Jean-Pierre. Y después Ya, con Manongo, me junté una vez, me pasó la voz, o sea, antes, mucho antes de Perú Jazz, para formar parte de un show que se llamaba Tribal. Tribal, sí. ya, Y entonces ahí tomé contacto con cada uno de los actores, de las cabezas de Perú Jazz, pero en momentos diferentes del tiempo, ¿no? Entonces un día me llama Andrés y me dice, oye, le he sugerido a Jean-Pierre que te pase la voz para participar en Perú Jazz, ¿no? Y dije, bueno, ya bacán, pues, ¿no? Ya me llamará. Y me llamó al toque claro, y me dice, bueno, soy Jean-Pierre, queremos que formes parte de Perú Jazz y ya bacán. Entonces, desde ahí, eso fue en el 2015 y desde ahí hemos ya, tocado en un festival en Bolivia, que fue muy bonito, la verdad, una experiencia muy linda. Después hemos tocado en Nueva York, Los Ángeles y Chicago en una mini gira con ellos, que también fue muy bacán. Y después hemos tocado en diversas cosas acá en el Metro Internacional. De hecho, es una banda muy, o sea, más que la calidad musical, que obviamente es innegable, que tiene cada uno y que cada uno trae una mochila, ¿no? Porque está Pudio y Ambrosio, Andrés Prado en la guitarra y Jean-Pierre y Manongo, que son los, los, los fundadores, ¿no? Este, ahí la cosa es la energía que se funde con todos los involucrados. Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la música, es una de las cosas que yo trato de también llevar a SAP, ¿no? Ahí está claro. justo Puy Ambrosio, dice presente. Un Sí, abrazo sí, para ti, Puy. Entonces, claro, o sea, una de las grandes enseñanzas que yo he sacado de Perú Jazz es la calidad humana de y cómo importa eso para generar el intercambio musical, sobre todo en géneros que tienen mucho que ver con el momento presente. O sea, en ese momento uno crea cosas, ¿no? ajá, Entonces, si uno no está conectado a un nivel más allá de simplemente tocar, no, o sea, el intercambio se vuelve menos rico para nosotros los que tocamos y también para el público. para el Y público. cuando uno va a escuchar Perú ya se encuentra con una experiencia de energía muy grande, desbordante, porque todos estamos en esa onda, ¿no? Y yo creo que ahí el mérito es de Jean-Pierre y Manongo porque han pasado, Perú ya tiene como 40 años de banda, yo Ah, tengo 33 años, o sea, tiene muchísimo más tiempo de lo que yo tengo vivo, ¿no? Y tocando ellos. Y han tenido claro. diversas formaciones. En esas diversas formaciones, el espíritu de colaborar todos para generar un sonido unificado, con las perspectivas de cada uno, ha sido el mismo, ¿no? Y eso es un tremendo mérito que a pesar del cambio de personal, se ha mantenido, ¿no? Y es muy chévere. Claro, y también eso, el jazz también permite, ¿no? Permite, ¿no? Que cada uno contribuya a su estilo, su forma, ¿no? Porque, bueno, como te comentaba hace unos días, acá en el Perú no hay mucha cultura de jazz, ¿no? Son pocas las personas que escuchan realmente jazz, ¿no? Al menos tú porque has tenido una buena escuela, has estado con Perú Jazz, ¿no? Y seguro que también has escuchado definitivamente algunos intérpretes, algunos músicos de jazz. Más o menos, ¿cuáles son tus preferencias? ¿De quién? De repente, Louis Armstrong, John Coltrane, no sé cuál sería. Claro, claro.
em, el tema de las referencias es un tema bien recurrente en todas las entrevistas que he tenido hasta ahora. Y me gustaría primero hacer un distingo antes de responder acerca de las referencias, porque, o sea, de hecho, en la etapa formativa, cuando uno está formando su oído, porque básicamente el oído es como una antena que luego después pasa por un proceso de filtrado para después convertirse en los sonidos que uno, que uno va a tener en su arsenal para después hacer sus propias cosas, ¿no? Y Claro, básicamente yo le haría la analogía al lenguaje paterno y materno. O sea, básicamente nosotros, todos los seres humanos, nacemos de papá y mamá y si vivimos con ellos, los usos, costumbres y formas de hablar y de caminar van a ser bien mm, parecidos. O sea, así, no claro, solamente se va a saber que uno es hijo de quién por las características físicas, sino también porque hablan un poquito igual, o sea, sus expresiones son las mismas porque viven con ellos, ¿no? O sea, claro, eso es normal. Entonces, a la hora que uno, pero básicamente, a pesar de eso, cada quien es un ente individual y puede expresar ideas diferentes a pesar de que la forma sea parecida. Entonces, claro. digamos que mi papá y yo podemos hablar, utilizamos la misma muletilla, por ejemplo, para hablar, o el mismo tono de voz, pero las ideas que expresamos son diferentes porque son cabezas diferentes. Entonces, Ujú, en el tema de las influencias, sí, en un momento de la vida uno escucha un montón de música, este, claro, pero esa música se vuelve como un lenguaje materno, ¿no? Una cosa que entra en tu cabeza y se vuelve tu manera de hablar, pero no es como una cuestión de transcribir exactamente lo que dijo otro y que la vida musical sea completamente el tema de presentar un poco las ideas tal y como los dijo otro, en el mismo tono, o sea, esa búsqueda no es tanto así. Y sí, claro, hace muchos años cuando comencé, los primeros ajá, exponentes, lo que pasa es que para entender la historia de cualquier género, para entender la música de cualquier género, es importante ver la historia del género. Entonces, en la no, etapa inicial del jazz, y eso lo voy a decir súper contento porque si no si no me voy a claro, ir me imagino. claro, en la etapa inicial del jazz obviamente estaba pues el Dixieland, o sea, estamos hablando de 1930, así, Ah, ¿no? claro. Después llegó 1940, ya la era del swing y todas las bandas, las big bands de jazz y todo eso. Luego pasaron los años 50 y los años 60 llegó Miles Davis, que hizo Ujú, una transformación en el jazz, ¿no? O sea, hizo varias a lo largo de la historia, pero la primera que hizo fue como el jazz modal, el cool jazz. Entonces, como ves, todos esos tienen como que un devenir histórico y cada ujú, uno de esos hitos de ese devenir histórico tiene una sonoridad. Entonces uno, a la hora que escucha el género, este, va absorbiendo poco a poco cómo sonaba cada uno de esos géneros, pero como una cuestión referencial, no tanto como, claro. sonaba así, entonces yo lo voy a hacer así ahora, sino como más que todo como cultura general, porque ese Ujú, género ya no es igual ahora. En el siglo XXI, la mayoría de músicos que están aproximándose al jazz en el mundo, los más destacados ahorita, son gente que tiene poca edad, o sea, no son muy viejos. Están ujú. los más grandes exponentes que ya, o sea, de esa era del jazz, ya están bien viejitos. Más o menos como lo que pasa en la música criolla acá. O sea, Claro. los más grandes exponentes ya, incluso hay algunos que ya están fenecidos, Ujú. y el género está en un proceso de revisión, digamos, ¿no? Sí, ahorita sí, claro. Y por un lado, y también hay un proceso de rescate, ¿no? Igualito pasa en el jazz, o sea, en el mundo, en el lugar donde se ha generado, ¿no? Que es en los Estados Unidos. Entonces, el jazz, así como tal, como tú me mencionabas, ¿no? Louis Armstrong y toda esa gente que son de 1940, hace 80 años, o Ujú. sea, la gente que escuchaba eso tiene 80 años, pues. Y la gente que está haciendo una aproximación nueva al jazz tiene 35, 40 años y ya no se escucha, o sea, si tú escucharas eso ahorita, y te voy a dar algunos nombres de gente que está haciendo,
como jazz Ajá. contemporáneo, ¿no? Vas a encontrar gente que su música suena casi como pop, ¿no? Porque Ah, claro. son músicos que ya, Se está haciendo, pues, ¿no? El tiempo tiene que ver mucho en el tiempo que se está haciendo claro, porque sí porque va tomando otro color, ¿no? Pero no deja la esencia, pues, del exactamente, y la esencia del jazz cuando comenzó era, vamos a agarrar canciones del acervo popular y la vamos a transformar con este swing que nosotros le metemos. Entonces, por claro. ejemplo, hay una canción que se llama ah, soy mejor para las melodías que para los nombres. All the Things You Are. Tan, tan, taran, tan, 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 tararara, que es un estándar de jazz ahora. Eso era una canción de teatro. Entonces ellos agarraron una canción de teatro, ¿no? Y la ¿Mm? convirtieron en su género, en el jazz. En el caso actual, por ejemplo, puedes encontrar una banda que se llama, no sé, Dirty Loops, que agarra una versión de Baby de Justin Bieber y la convierte en algo que podría interpretarse como jazz contemporáneo, ¿no? Ah, O, por mira, a ver. ejemplo, gente como un trío que se llama The Bad Plus, que agarra una versión de Smell Like Teen Spirit de Nirvana y la convierte en una versión de... Entonces, ese es el espíritu, tomar canciones del acervo popular que han sido muy populares en la gente y convertirlas en el idioma y conversar a través del idioma. Entonces, por ahí va. Ahora, claro, y ahora ya entiendo por qué los que están haciendo, los que siguen, son jóvenes, pues, porque por el oído, por lo que están más atentos de lo que se está escuchando ahora, pues. Porque Claro, 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 porque porque recién en digamos, nuestros tiempos. claro, un ejemplo, ¿no? Digamos que un señor, digamos, de 60 70 años que quiera hacer jazz, su oído va a estar acostumbrado a lo que se escuchaba en los 40 en los 50. Entonces, Claro, claro, por ahí va el totalmente, tema. totalmente. Y con el añadido también de que muchos de los músicos ahorita que son referencia a nivel mundial de ese género, han pasado por escuelas de música, cosa que recién existe en el mundo, o sea, el mundo académico de la música siempre ha estado destinado a la música docta, a la música de cámara, a la música sinfónica, ¿no? Claro, O sea, música sinfónica, muy clásica. antigua. Ujú. Eh, y la música popular de cada uno de los países, de cada una de las regiones, no ha sido tomada tan en cuenta hasta recién los años 60. Entonces, por ejemplo, Berkeley, que es una de las mejores escuelas de música popular del mundo, Berkeley, recién claro. nació en los 60, ¿no? Y entonces Mm, toda la camada de músicos que vinieron de ahí para adelante ya tienen una formación sólida en música y los que están saliendo ahora que hacen el género también, obviamente han ido a universidades, obviamente eso se diversificó. Entonces, su oído es más ecléctico, ya no quieren solamente hacer un género, sino hacen todo, o sea, todo lo que les entra se vuelve una arcilla que ellos pueden modelar en una música nueva que no tenga nada que ver circunscrita a un género, porque eso como que ya pasó. claro, claro. Ah, mira, qué interesante. Dime, ¿y cómo fue el proyecto de Fusiorama? Lo que pasa, en Fusorama, mi amigo Lucho Benzaken Ujú. tenía que hacer la tesis de su carrera de producción de la UPC. Entonces Ah, ya, necesitaba un artista que le haga las canciones de eso que él quería proponer. Entonces, él quería que su tesis sea un proyecto de pop andino, de pop andino. Entonces yo ya, al principio claro. les le escribí un par de canciones de pop andino, ¿no? Y luego, o sea, yo no soy nada andino, como ves, le dije, pucha, sería mejor meterle algunas cosas también de la costa, porque de hecho voy a resonar un poco más con eso, ¿no? Y entonces hice unas canciones que también tenían algún acervo de la costa, ¿no? Entonces ahí salió, al principio cuando estábamos, dijimos, ya, bueno, vamos a hacerlo para que te saques buena nota, ¿no? Es- Algo que cumpla, ¿no? Pero claro, después porque a la hora que estábamos haciendo la maqueta, ahí sí nos dimos cuenta que no solamente era para que saque buena nota, sino que estaba sonando mejor, que o sea, el resultado nos sorprendió a ambos, ¿no? Y era como que, oye, fácil hay que hacer un proyecto de esto, ¿no? Y eso es lo bacán, porque a veces hay grandes músicos que, por ejemplo,
hay un guitarrista muy bueno que se llama Steve Vai. Steve Vai es un Ya, guitarrista que salió de Berkeley y es muy bueno, no es de jazz, ¿sabes? Como que toca rock, así, metal, esas cosas, ya, ¿ya? Entonces, su proyecto de tesis fue un disco que después ganó el Grammy y todas las cosas. Entonces, es bueno utilizar que tu tesis de la universidad se convierta en algo a lo que le pueda sacar un poco más de rédito, ¿no? Entonces, en el caso de él, claro. eh, sacamos entonces el proyecto Fusiorama. Yo le dije, mira, saludos desde Moquegua, Bueno, dice. Un saludo. claro. Este, ¿Cómo se llama? Entonces yo le dije, ya mira, obviamente tú te quieres sacar buena nota en esto, quieres obviamente también posicionarte como productor, él quería eso, ese era su objetivo. El objetivo mío era participar en Ibermúsicas, que era un premio iberoamericano de composición, ¿no? Entonces ambos le Ya, hicimos porque yo gané eso, salió una plata obviamente, que con la que pude poner mi contribución en la prensa de eso. Entonces, ya con un poquito más de exposición mediática que tuvo eso, bastantes músicos de la escena local importantes como Gianmarco y varios otros ujú, comenzaron a avalar el proyecto y fue como un espaldarazo importante para nosotros, ¿no? O sea, de hecho, fue de los primeros proyectos en los que yo también asumí como frontman, ujú. y ya no tocando para otras, o sea, porque es una parte muy importante. Para mí, por ejemplo, era súper importante tocar para otras personas cuando era más chibolo, porque de esa manera aprendía no solamente Claro, el tema de la música, sino el manejo. O sea, por ejemplo, Pelo, es muy profesional con el manejo de las cosas. O sea, cuando vamos a tocar en un escenario grande, tenemos todo lo necesario para funcionar. Entonces, cuando tú ves eso en primera instancia, dices, ah, ya, cuando me presente en un escenario grande, tengo que tener a él, a él, a él, a él. Ellos son los que claro. mueven estas cosas. Entonces, eso no lo aprendes cuando tocas en escenarios más pequeños, porque los escenarios más pequeños generalmente son autogestionados y nosotros vamos y armamos nosotros las cosas, Claro, es y diferente. etcétera, ¿no? Ese criterio técnico él lo tenía muy bien y fue un gran factor de aprendizaje, ¿no? O sea, cada músico trae una mochila de cosas que enseñarte que si tú no estás atento lo aprendes, ¿no? Y entonces por eso yo quería aprender eso. Por ejemplo, la última experiencia que tuve acerca de eso, que yo quería saber cómo Ajá. era que hace 2 años me llamó Juan Morillo, que es el manager de Eva Young, para decirme para tocar con ella en una gira en Estados Unidos. Un mes. Ya. Y yo, bueno, tenía chamba acá, ¿no? O sea, pero igual hablé un poco en las chambas y me dejaron ir al final. Eso es lo bueno de chambear en Ujú. cosas que tienen que ver con una enseñanza de música que te dicen ya, porque obviamente a la gente que te contrata para enseñar música, le importa que los músicos que son parte de su staff estén activos, ¿no? Y que tengan giras y eso, porque si no, su credibilidad como que no. Entonces, Claro, eso yo no eso había importa. ido nunca o sea, había salido a giras, pero no tan largas, ¿no? Entonces Ujú. fue muy chévere, además también o sea, Con era Eva. Gillo Parodi, eh, Moisés, Eddie, mi tía Yula, Eva, Carlos Yamazaki, que se volvió un gran amigo mío también. Eh, entonces aprendí mucho, porque yo, o sea, de hecho, había tenido una aproximación a la música de la costa bastante tiempo, le había estudiado y todo eso. Otra cosa es tocarla con los que saben y con los que me pueden dar Claro. algunos tips que te enriquecen la manera como uno lo entiende, ¿no? Entonces fue increíble. Entonces, ya de ahí, ya como que ya un poco más me he centrado en cosas que ya tengan que ver con mi propia producción, porque también ya lo amerita, ¿no? Es el momento de hacerlo. Pero o sea, si cualquier músico joven tiene la experiencia de inmiscuirse en proyectos de gente mayor que ellos, pucha, tienen que hacerlo. Ahorita hay como una movida de hacerlo, porque como esa es una cosa positiva y negativa, ¿no? Lo positivísimo es que ahora como la UPC y la Católica eh, existen,
Ahora existe la figura del músico profesional, un chico que va a estudiar, se saca un título de eso y es eso, y piensa como músico. Y eso es muy importante. Eso es Este, importante. claro, claro, porque cuando piensas así, ya es como subirte a una colina con una escalera y patear la escalera. Ya no vas a ponerte a pensar, uy, chao, ¿dónde estará la escalera? Porque por si acaso nada, ya estás ahí. No hay que caminar nomás para adelante. ¿Cómo se llama? Eso es bueno, pero y también que se genere una red de personas que se dedican a lo mismo y que colaboren entre ellos para hacer una escena, es buenísimo también. Pero quizá se está dejando de lado el tema de preguntarle a las otras generaciones de músicos. O sea, de ir a gente que tiene más edad que tú, que ya vivió otras cosas que, por ejemplo, cosas que me contaba Gillo en la gira, ¿no? Que en los 80 vivía muy bien de la música. O sea, había los hoteles, ¿cómo se llama? Tenían un programa permanente de músicos que tocaban ahí. Y yo decía, ¿qué? ¿En serio? Porque acá, o sea, ahora eso ya no existe, ¿no? Entonces decía, ¿qué? O sea, eso estoy Sí, seguro que un hay músico bastantes joven no lo cosas. sabe. Sí, pues hay bastantes cosas que han cambiado con el tema de la música, ¿no? Cuando debería, digamos, crecer, ¿no? Porque yo creo que sí hay exponentes también nuevos, pero de repente o por falta, no sé, de dinero o de decisión, no sé, no, de repente no se llega a conocer, ¿no? Pero antes que me vaya a otras preguntas, al final es tu amigo, el del proyecto de Futurama, pasó. Sí, claro, y se sacó buena nota. Chuta, le sacó como 18. Ya, ese bueno, qué bueno. Pero, pero ¿siguió el grupo en sí o de ahí ya cada uno tomó su rumbo? ¿Cómo, qué quedó De al final ahí, del... o sea, en realidad Futurama fue un fenómeno muy extraño porque, o sea, o sea, hubo como un ruido alrededor de la escena musical porque había salido esta vaina y todo eso, pero nosotros Ujú. no hemos tocado más que 4 veces nada más en vivo. Eh, y después yo me metí a hacer el disco de Departure, que fue el anterior a este que he sacado ahora, en el Ajá. que ya iba a posicionarme como solista, ¿no? Porque en realidad, como yo sentía que nuestros objetivos ya estaban cumplidos, este, que cada uno había logrado lo que quería, yo quería un poco hacer otra cosa en ese momento, sobre todo porque me había separado un poco de la vena jazzística y quería hacer una cosa de jazz contemporáneo en ese momento. Entonces, hice un... Sí, porque justo eso te iba a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, el Futurama suena más a pop y tiene toques andinos, ¿no? Pero lo tuyo es más el jazz, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, es muchísimo menos, digamos que arriesgado armónicamente, etcétera, que lo que hemos sacado ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, y yo creo que tiene muchísima calidad ese disco, es un disco muy bonito, la verdad, pero digamos que como yo venía con otro tipo de verdura Tú tenías una armónica, idea. así, de lo otro, entonces quería intentar perpetuar eso en un grupo musical en el que tenga ese tipo de respaldo, ¿no? Entonces, Ujú. ya como que le comencé a pasar la voz a la gente con la que yo había tocado a lo largo del camino, que yo admiraba mucho, que eran patas míos, ¿no? Y el primero, Hugo Ortiz, ¿no? El baterista que toca ahora en SAP, ¿Ya? él ha tocado en los proyectos, en proyectos en común desde hace muchísimo tiempo. Todos los 8 años y medio que hemos tocado, estado con Pelo Madeño ha sido con Hugo, ¿no? Y después estuvo también en Fusorama. Entonces le digo, y también estuvo en el disco que hice del trío de Departure y todo eso. Entonces le digo, para estar acá en este nuevo SAP, y ya, pues, ¿no? Después le pasé la voz a Pudi Ambrosio, que tocaba conmigo en Perú Jazz. Le digo, Pudi, Ujú. pucha, sería bacán para tocar, ¿no? Juntos, no sé si tiene tiempo. Ya, claro, sí. Entonces ya todo bien. Y ahí poco a poco he ido incorporando a Rafa Carlos el tecladista, y digamos que el último en incorporarse fue Quique Purizaga, que es un maestro, es un gran maestro, Quique Purizaga, ganador del Grammy 3 veces, el año pasado ganó el Grammy Ah, con el colombiano Andrés Cepeda, y es una persona también de una calidad humana extraordinaria, ¿no? Y yo no lo conocía, lo conocí en un jam, ¿no? Que es una de estas circunstancias ah, donde los músicos te juntan y tocan e improvisan. Entonces lo conocí en un jam y después me pasaron su número y le escribí, le dije, pucha, sería bacán, tengo un proyecto,
sería bacán si nos juntamos un rato para que vea la música, pues, ¿no? Entonces Ujú. fui a su casa y le mostré los papeles, entonces él miró los papeles y me miraba a mí, y miraba los papeles y me miraba a mí, Y y le decía, decía, ¿qué estás ah, eso está haciendo? Te bueno, decían. pues. Claro, y desde ahí, desde ahí no solamente, y eso es una cosa también a mí que me parece importante, ¿no? Y vuelvo al tema ese de hacer grupos eh, que trasciendan más allá del círculo personal. O sea, a veces uno conoce gente, es amigo de gente, pero en este caso, por ejemplo, yo no conocía a Quique, pero nos hemos hecho amigos porque luego de que, no, luego de que hemos trabajado en lo de SAP, también hemos coincidido en otros proyectos de otra gente, ¿no? Porque así es este mundo de la música, uno toca para mucha gente y ahí hemos estado. Entonces, se desarrolla al final una afinidad, una admiración mutua que al final deviene en amistad. Entonces, Claro. por ahí yo creo que va el asunto, ¿no? Sí. Y también otra cosa es que, o sea, qué bueno que también ellos hayan entendido tu proyecto, ¿no? Porque es una cosa que tú tengas tu proyecto, tú digas, mira, yo voy a hacer esto y de repente que haya un músico que de repente no pueda entender lo que tú quieras plasmar, ¿no? La visión que tú tienes. Porque ese disco, la mayoría de las canciones son en inglés, ¿no? Varios temas Ah, y es el instrumental. anterior, El sí. anterior, claro. Ajá. Y con vos sí te atreviste más que todo a hacer un disco, digamos, en inglés y no en el primero en español, ¿no? Como el último. Claro, eso fue porque en ese momento, digamos que en mi proceso composicional, en la manera como yo compongo, las letras son lo último a lo que abordo. Entonces, Ya, y entonces, como es lo último a lo que abordo, ni siquiera lo abordo desde el tema de la letra, sino que lo primero que aparece son las melodías. Entonces, las melodías arrojan unos fonemas. Esos fonemas claro. a veces están más orientados para el anglosajón que para el hispano, ¿no? Entonces, en bastantes de esa música que de ese momento, las canciones que salieron con letra, que son dos, me llamaban más para ponerle letras en inglés que en español. Entonces le puse en inglés. Claro, ahora sí, en el caso del Erotismo Ilustrado, que es este último disco, en, no tenía mucho sentido hacerlo en inglés, al menos ahora, ¿no? Porque la mayoría de ritmos que se proponen y los fonemas que aparecen en las melodías de los ritmos que estamos haciendo no tienen mucho que ver con el anglosajón, ¿no? Y le Claro, claro. quitaría riqueza. Claro, y justo eso te quería preguntar. ¿Cómo salió la idea primero del nombre, ¿no? De dónde viene el nombre del último disco, El Negrotismo Ilustrado? Eso es lo que quería saber porque sí, sí, me parece muy interesante. Ah, bueno, ¿Por qué es ese un juego juego de de palabras? palabras. Claro, es un juego de palabras del despotismo ilustrado, ¿no? Que fue esta época de la ilustración en lo que o sea, en la que habían gobernantes que por las ideas de la ilustración hacían como que mucho énfasis en las artes y todo eso. Y uno de los preceptos era el gobierno del pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, básicamente, el neotismo ilustrado es esta propuesta que nosotros tenemos de darles al público una nueva visión de la música afrodescendiente del Perú, pero que solamente podemos hacer nosotros, pues. Sí, Esa es la sí, cosa. sí. Entonces, No, pero te es digo, te despótico, digo que, entonces, en ese sentido. claro, porque te digo que el disco está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Como te decía un momento, no sé cómo es que no sé si con ayuda de tus compañeros, los otros músicos, te vino esas ideas de esas notas, de esos cortes, de esas mezclas, ¿no? Porque se escucha, como te decía, se escucha algo de música negra y después se escucha algo de soul y por ahí de repente hay una canción que se escucha una guitarra como si fuese tocando un rock, entonces, no sé si eso fue idea tuya o tus amigos, tus compañeros también dieron algunas ideas, ¿no? Para este disco. Bueno, mira, el aporte de los músicos a la,
al disco es gigante, ¿no? Pero lo que aportan es su manera de entender la música, su manera de entender su instrumento, ¿no? Pero en los proyectos míos, todo está Ujú. escrito. Entonces yo primero les doy una partitura a todos de exactamente cómo deberían sonar los acordes, cómo debe sonar todo eso, pero igual, o sea, igual, o sea, eso es un punto de partida. O sea, yo le doy cómo debe escucharse, ¿no? Pero igual cuando lo toca Quique, el piano, a pesar de que esté escrito, su toque es de él, es él. Claro. Cuando aproxima, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Pudi, por ejemplo, en el disco es magnífico porque, este, claro, están propuestas las ideas de qué ritmo tenemos que tocar, pero él ha decidido, sobre todo en conversación con Hugo, dónde tocar y dónde no tocar, qué espacios dejar y qué espacios no dejar. Esa parte Ya. es el aporte de los músicos, pero la estructura está escrita. Eso yo lo escribo y es un hábito que yo tengo desde muy chivolo. O sea, mis primeros discos también, el primero que hice así como más profesional que se llamó Sabescopio, en el que estaban Alex Arrin, Alonso Acosta, Evaristo Creas, que es un trompetista cubano muy bueno, y Abel García es un saxofonista cubano también muy bueno. También todo está escrito. Pero igual, Mm, a pesar de que todo está escrito, ellos claro, son cada ellos, músico le pues. O sea, pone. Alex es Alex. Claro. Lo que va a salir de él trasciende cualquier cosa que pueda estar escrita por mí. Claro, pues sí, sí, porque y con el tema del canto, te había escuchado anteriormente que, bueno, tú eras más musical, tocabas el bajo, todo, pero el Ujú. tema del canto, creo que en una entrevista vi que tu papá te tuvo que enseñar algunos tips, algunas cositas para que tú puedas, ¿no? Claro, o sea, había cantado en bandas en el cole, así, y había hecho coros en lo de pelo y todo eso, pero o sea, a un nivel empírico, ¿no? Luego, Ujú, cuando ya me di cuenta de que esto iba a devenir en un proyecto en el que yo iba a tener que estar cantando permanentemente, le dije a mi viejo que me diera unos tips y él es un maestro, la verdad. O sea, para el canto hay que hacer cosas con la cara que están dentro de tu cara, pues, ¿no? Entonces, esa parte es muy difícil porque es diferente cuando tienes la guitarra ahí, le enseñas guitarra a otro y dices, aprieta acá. claro, ¿no? Y entonces Claro. él puede ver dónde apretas, pero en este caso tú tienes que acostumbrarte a una sensación de tu cara cuando golpea la columna de aire por acá para que se produzca la resonancia. Entonces, todo eso él lo explica muy bien y con unos pocos cambios que me hizo hacer, Ah, tú mismo eras y una cosa ya. increíble. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, güey. Ahora, cuéntame sobre Oye Nena, cómo fluye, cómo salió la letra, porque Ah, es un temón. eso es muy curioso porque hoy en Nena, la gestación de Hoy en Nena está en el Facebook de SAP porque un día, no sé, tenía gripe e incluso el copy de ese videíto dice, la gripe no nos vencerá, acá les voy a dejar una nueva canción que hice hoy día que se llama Hoy en Nena. Y aparezco yo tocando la fundación de la guitarra de la canción de ese tema. Ese tema fue de los últimos que se han hecho para el disco El Neurotismo Ilustrado. Hay algunos del disco que son bien antiguos, que tienen bastantes años de creación. Y hoy Mira, en Nena lo hice ahí nomás, casi ya para el proceso de graba. Pero como salió, o sea, terminó siendo como el tema de aproximación más popular de todos los temas que tenemos en el disco. A la hora que ya lo sacamos con los chicos, ¿no? Ellos me dijeron, oye, mm, esta vaina está muy bacán, debería ser un single. Ya, entonces vamos a hacerlo como sea, que sea el primer single, para darles un poquito a la gente más o menos cómo va a sonar el disco, ¿cómo ¿no? va a sonar el disco? Y, Claro. y la respuesta fue muy buena, la verdad. O sea, tiene esa canción, es
fácil de cantar. Por lo tanto, o sea, no fácil de cantar para mí, sino es como que su melodía es fácil de recordar y de cantar por el oyente. Entonces, hace que la Ujú. gente lo repita, se lo comparta, y eso es muy chévere. Es un fenómeno que no había vivido, bueno, quizá con Fusurama un poco, pero no así a este nivel de que he visto cuánto se han compartido la canción, ¿no? Ah, Y me parece muy bonito, porque digamos que esa, o sea, ya a la hora cuando uno comienza, yo cuando comencé a hacer esto, mi música era bastante como cerebral, ¿no? Estaba un poco desconectado de la parte sentimental del tema, cuando recién ya. comencé, ¿no? Porque quería como que eh, ver los límites de mi propio talento, ¿no? De escribir y hacer cosas y todas las cosas. Y ahora ya como que estoy más en la frecuencia de botar cosas que tengan que ver con la empatía con la gente, con el amor y todo eso, ¿no? Y ver que eso funciona es muy, muy bonito. Y dime, y por ejemplo, ahora a partir de neurotismo, ¿tú piensas que ese va a ser el sonido ya de SAP? O sea, ¿va a quedar así con ese tipo de fusión o de repente nos puede sorprender y sacas otro disco y es totalmente, no sé, diferente? Es posible que no bajo el seudónimo de Zap, sino ya con otro nombre artístico, etcétera, este, saque otras cosas que no tienen que ver mucho con esa línea de trabajo, pero creo que hemos puesto el cimiento de un sonido que debe tener una evolución. Ujú. Entonces, yo creo que al menos unos 2 discos más van a ver con esa aproximación y el refinamiento de esa aproximación se me ocurre. Ya, o sea, estoy creando nuevas canciones para otros materiales que tengan esa misma propuesta, ¿no? O sea, que todavía creo que nos falta, hemos rascado la superficie de algo que puede explotar muchísimo más a nivel creativo y creo que esa es la dirección al menos de este proyecto, ¿no? Con estas personas. Eh, por ejemplo, Las noches, que es uno de los temas del Ah, disco, es el último tema que compuse para el... Y creo que expresa a carta cabal cómo va a ser el sonido de acá para el otro disco de Zap, ¿no? Creo que ahí la fusión de los ritmos afroperuanos con las cosas que queremos proponer está absolutamente lograda. Te pone en una cuestión de baile, pero te da otro tipo de cuestión armónica. sí, Por ahí va. Entonces, obviamente, como ese es el tema, como ese es un tema del disco, o sea, el disco tiene varias cosas, ajá, ahí se puede sacar más, todavía más provecho, ¿no? claro, está muy bien, porque la música peruana justamente tiene que avanzar, ¿no? Y avanzar justamente con nuevos exponentes, y alguien se atreve de repente a fusionar, aunque sé que hay algunos que todavía están todavía un poquito reacios en el tema de las fusiones de la música criolla, pero yo pienso que sí, tiene que fusionar, tiene que avanzar. Hablando la otra vez con un amigo, decíamos, mira, cómo, digamos, el vallenato en Colombia, cómo ha salido al mundo, o la bachata ha salido al mundo, y decíamos, y nos preguntamos, ¿y por qué la música criolla no? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que pasó, no? Pero están ahora las propuestas, ¿no? Está la tuya y sé que también hay a otros que están haciendo otras propuestas, pues de repente todavía no han salido a la luz, ¿no? Poco a poco Justamente irá por saliendo eso. eso. Claro, y es por eso justo que yo tengo esta ventana, porque sí, ¿no? Quiero dar mi aporte justamente para la ventana a las personas que están haciendo nueva música, que, ¿no? Poder invitarlos, ¿no? Porque si en la radio no se puede escuchar, pues se tiene que inventar algún otro medio para poder hacerlo, ¿no? Porque, Claro, claro, claro que sí. Bueno, la radio hace tiempo que ha dejado de ser una ventana para escuchar cosas nuevas. Eh, yo creo que un ratito que voy a poner a cargar esto que se me está apagando. A ver. ya, claro.
Acá estamos. Acá estamos. Ya, ahí está. Em, sí, yo creo que hace tiempo que no. Esto es una cosa que dije en otra entrevista y lo voy a repetir. Y creo que todo artista que esté escuchando esto debería hacer. En vez de estar esperando que la radio lo ponga, lo que debería hacer es lo siguiente: hacer un videíto de su canción, sea este un video en el que aparezca tocando la gente o no. Simplemente podría ser Ujú. simplemente el nombre de la canción con la música, obviamente, ¿no? Y luego ese videito ponerlo en Facebook y ponerle plata, o sea, hacer un anuncio en Facebook solamente para que la gente lo escuche, para reproducciones de video. Una vez que ya la gente escuchó eso, Facebook te va a dar la data de la gente que lo escuchó. Claro, Y después, a partir de la data de la gente que lo escuchó, eso de ahí es tu público. Y tienes que comenzar a marketear cosas para ese público. Porque ahora ya no vivimos en el tema de llegar a todas las personas. Se ha particularizado tanto el tema del arte y sobre todo el tema de la música, que basta que nosotros lleguemos a una mínima audiencia viable, así se llama, para tener éxito dentro de nuestro propósito. Eh, Julio, escuchen y a un veces, momento, llegando a esa... escuchen un momentito. Lo que pasa es que se te está escuchando, no sé si de repente, pero cuando te veo está muy lenta la imagen. Creo que ahí está Qué mejor, raro. pero ¿Está mejor? ahí sí está mejor. Si hace un momento se te escuchaba bien, pero parecías en cámara lenta. Allá, Ahora, está mejor. ahora está mejor. Ya. Ya está bien. Entonces, claro, en vez de tener la pretensión de llegar a un grupo muy amplio, creo que el, la orientación de los músicos en este momento debería ser llegar al público que resuena con su música. Y lo chévere de la situación de la pandemia que nos está mostrando es que la aldea global realmente existe y que tenemos que buscar los oídos que estén dispuestos a escuchar lo que nosotros tenemos que proponer, ya no solamente en nuestro entorno cercano, sino fuera de los ámbitos del país. Porque se puede hacer, o sea, Facebook no lo permite. Entonces, Claro. hay que marketear la música hacia afuera y a veces cuando uno ya tiene ese tipo de movimiento, comienza a generar un murmullo que se vuelve mediático y ya se puede como que ya podría aparecer en la radio, ¿no? Pero que no, creo que la radio no es la herramienta ideal y siento que el hacer que la gente vaya, o sea, que la gente exija que se ponga música peruana en la radio, es un esfuerzo que no, o sea, es un esfuerzo que podríamos destinar a otras cosas, ¿no? Sí, ¿no? Este, porque más lo que nos quejamos de eso no nos van a poner o se van a demorar mucho en hacerlo o el alcance de lo que nos van a dar es limitado y ese tiempo perdemos lo perdemos en vez de estar generando realmente valor para la gente a la que realmente le gusta, que no tiene que ser este millones de personas, sino la gente que realmente esté buscando el sonido y el concepto que nosotros estamos intentando dar. Sí, pues porque uno que el tiempo ya cambió, lo que se escucha en la radio ya es lo que se está escuchando hace mucho tiempo y tiene su programación Ah, ya hecha. sí, claro, no, o Entonces, sea, o cosas de sea, hace cambiarle la 80 mentalidad al años. programador, ¿no? El programador ya lo tiene todo ahí cuadradito y, o sea, y eso no va a cambiar, ¿no? En cambio, el beneficio del Internet, de YouTube, Spotify, es que puedes llegar a otros países, no solamente acá, ¿no? Sí, o incluso acá mismo a personas que a lo mejor no tenían conocimiento de ti, sí, pero sí tienen el perfil de persona a la que le gustaría lo tuyo. Y la falta de acceso al medio
no permite que esté consumiendo tu música, pues, ¿no? Es un tema que poco a poco está viniéndose desarrollando, ¿no? Todo el tema de marketing digital para la música y todas esas cosas que son bien interesantes y creo que es el camino a seguir. Sí, porque como tú decías, ¿no? Digamos que, bueno, estamos en pandemia y cuarentena, ¿no? Pero creo que es el momento, y siempre lo voy a decir, creo que este es el mejor momento para crear, ¿no? Y renovar Sí, y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Como te comentaba hace unos días, por ejemplo, yo tenía mi canal de YouTube, ¿no? Que es Talentos TV, y dije, no, voy a hacer otra cosa, ¿por qué? Porque estamos más tiempo en la casa. Entonces, ujú, a falta de algo, entonces hay que imaginarse y soñar de repente en cumplir los sueños que uno tenía guardados, ¿no? sí, Y empezar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, al músico que quiera fusionar, que ahorita que fusione, el que quiere componer, que componga más cosas ahorita, ¿no? sí. Hay tiempo, de sobra. Ahorita también hay que ver hay que ver situaciones ahorita también de volvernos a incorporar al tema de los directos, que es una de las fuentes de ingreso más rápidas y sostenidas de los músicos, pues, ¿no? O sea, el hecho de no poder tocar en vivo hasta el próximo año, eso está generando una, un déficit en un montón de gente que viene a ser parte de la No, cadena de valor de qué es lo que uno termina viendo al final de parado en el escenario, ¿no? O sea, luminotécnicos, stage managers, plomos, sonidistas, todas esas personas también forman parte de la cadena de sí, valor de lo que uno ve al final. Y esas sí, personas también están sin chamba. Entonces, yo lo que estoy proponiendo ahorita, que ojalá, yo primero espero que le vaya muy bien al fútbol, porque si le va bien a ellos, que se chocan, se tocan, se agarran, se golpean, nosotros los músicos sí podríamos estar uno separado del otro sin hacer nada de eso y hacer no, streaming directo a un público pagante para que, pero desde un local, tipo un concierto desde la noche de Barranco, pero de verdad, ¿no? Porque esa vaina de, o sea, todo bien, ¿no? Pero obviamente no voy a poder cobrar a nadie por ponerme en Instagram tocando la guitarra y cantando, porque eso no tiene tanto valor como realmente ver la experiencia en vivo de una en vivo, banda con las claro. luces, con el sonido completo, con su despliegue, ¿no? Entonces, quizá, ojalá que se flexibilice ese tema para al menos poder tener esa opción, porque sé que en México está pasando, un amigo mío eh, que es publicista, que está siempre, o sea, él realmente es una gran referencia para mí porque él me pasó el Harlem Shake, me lo pasó un mes antes de que fuera famoso en el mundo. Me dijo, mira, esto va a ser famoso en un mes. Me Entonces, imagino. y me dijo, ¿cómo se llama? Mira, lo que está pasando en México lo que están haciendo es que, por ejemplo, vamos a poner el caso de Zap se alía con el Cocodrilo Verde y a toda la gente que vive en Miraflores le vamos a streamear el concierto y el Cocodrilo Verde les manda los piqueos. Cosas así, ¿no? Entonces, Wow, es ya, una claro. estrategia interesante en la que le podemos sacar la vuelta un poco en las circunstancias de no podernos juntar en grupos masivos y que también ocurra una motivación para los músicos de seguir produciendo, porque si no hay ingreso de ningún tipo para los proyectos, es difícil que se mantengan, porque la gente tiene que orientar Discul- su esfuerzo a otra Julio, cosa. disculpa que te corte. Escúchame, ahorita me está avisando que me queda poco tiempo. ¿Tú crees que me puede dar 10 minutos más